Patxi López ha sido el elegido y ha resurgido de sus cenizas, un ex lehendakari que en 2017 se enfrentó a Pedro Sánchez y Susana Díaz en las elecciones internas del partido. Entonces la sintonía no parecía ser tan positiva como ahora. Fíjense cómo el ahora nuevo portavoz puso contra las cuerdas a Pedro Sánchez hablando sobre el concepto de nación. Si tú has definido a Cataluña como una nación cultural, no, por tanto, yo he dicho no que, estamos diciendo otra cosa distinta a lo que primero tú he dicho que ese no era el debate, te lo vuelvo a repetir. ¿Pero has definido no a Cataluña como una debate. nación cultural, sí o no? No, yo lo que he dicho ¿Lo has es definido que... sí o no? Yo te he esto escuchado decir que sí. Me descontará tiempo, supongo, porque... quiero decir, porque... Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Mira, la nación es un... la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Y para comentar todos estos movimientos, contamos con el periodista de The Objective, Marcos Ondarra. Buenas tardes. ¿Crees que acierta el Partido Socialista con estos cambios que está sucediendo en su formación? En primer lugar, me llama la atención que habéis acertado en llamarlo una remodelación y no una renovación, como están comentando otros medios, por cuanto de renovación no tiene nada. Es una apuesta decidida por antiguos prebostes del partido como Patxi López, ¿no? por ejemplo. Y por otro lado, yo creo que lo más significativo con respecto a esta remodelación es que, en primer lugar, estaba anunciada. Es decir, el Partido Socialista actuó de la misma manera tras las elecciones de mayo de 2021 a la Comunidad de Madrid. Hubo una remodelación del gobierno posterior a la debacle, donde el Partido Socialista obtuvo el peor resultado de su historia y donde Isabel Díaz Ayuso arrasó al punto de rozar la mayoría absoluta, y ha respondido de la misma manera tras las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio. Y es que no nos engañemos, esto es una respuesta clara a aquel resultado paupérrimo que obtuvo Juan Espadas el pasado 19 de junio en las elecciones andaluzas. Si es una buena o no, si es una buena respuesta o no, bueno, lo que parece es que solo saben tirar de la hiperactividad, ¿no? para paliar la ausencia de autocrítica que no ha existido en estas últimas semanas. Y por otro lado es muy paradigmático cómo toda la remodelación que supuestamente ha tenido lugar en el Partido Socialista se ha limitado a cargos comunicativos. Ninguno cargos orgánicos, es decir, cambios comunicativos. Una clara apuesta o un claro síntoma de cómo la ruta en lo sucesivo del Partido Socialista es una apuesta por la propaganda. Y ahí está, por otro lado, la información que publicamos en The Objective esta semana de cómo el Gobierno ha incrementado en 55 millones más la partida presupuestaria destinada a la publicidad institucional. Es decir, va a haber una apuesta muy marcada por la propaganda y a costa de cargarse a quienes han sido hasta ahora fuertes apoyos de Pedro Sánchez, que por otro lado no ha tenido problema en hacerlo a lo largo de estos 3 años de legislatura, como lo hizo en su día con José Luis Ábalos, que fue uno de sus hombres de confianza. Así es, bueno, muy interesantes esos datos que publicabais del gasto en publicidad. Eso sí, cabe destacar que todavía están lejos de esas cifras a las que llegó José Luis Rodríguez Zapatero, efectivamente. Sí. Y otro sentido que también interesa bastante a la ciudadanía en estos momentos es entender cómo puede ser que una figura que fue defenestrada por el partido tras esas elecciones internas y por Pedro Sánchez, que fue un auténtico, metafóricamente hablando, cacique una vez ganó esas elecciones y acabó con todo aquel que le plantó cara, ¿por qué consideras que ahora el partido puede haber decidido recuperarle en sus filas? Yo creo que hay dos motivos. El primer lugar es que Patxi López sigue teniendo cierto predicamento, si queremos entender, o algunos entendemos, de que existe un sector del socialismo más moderado o menos entregado al sanchismo. Este podría estar capitaneado precisamente por Patxi López, y esa adhesión al nuevo proyecto, por una parte, daría argumentos a Pedro Sánchez, ¿no?, de su bondad y de su capacidad de perdón para los críticos, y por otro lado una segunda razón que es mucho más sencilla, y es que el Partido Socialista Obrero Español no goza ahora mismo de cantera, ni goza del relevo suficientes como para apostar por la portavocía del partido, como para delegar la portavocía del partido a cualquier otra persona. No existen esos nombres. Todo este baile de peones entre el Partido Socialista podría estar augurando unas elecciones anticipadas y el fin de Unidas Podemos, con Unidas Podemos. Fíjate que, Lucía, que Unidas Podemos
como tal, la parte que ha desaparecido, en 2023 veremos el nuevo proyecto de Yolanda Díaz, Sumar, ha sido ya fagocitado, al menos en argumentario y en programa por parte de Pedro Sánchez, que en el debate sobre el Estado de la Nación hizo suyas las medidas económicas, hizo suyo el discurso contra la banca, hizo suyo el discurso contra las eléctricas y semanas antes ya había hecho suyo el discurso contra los medios, hablando de la derecha mediática, hablando de los poderes ocultos y demás. Es decir, Unidas Podemos, con este viraje hacia la izquierda, todavía más hacia la izquierda de Pedro Sánchez, tiene el futuro extremadamente complicado. La tesitura con respecto a el hipotético adelantamiento de unas elecciones generales, yo no creo que sea ahora mismo, no creo que esté ahora mismo en la cabeza de Ferraz, por cuanto las encuestas son poco halagüeñas para ellos. Cada semana que transcurre van a peor. De hecho, el CIS de Tezanos, por primera vez, ha vaticinado una victoria del Partido Popular frente al Partido Socialista, y yo creo que solo les queda aferrarse al sillón, aferrarse a Moncloa durante todo el tiempo posible y a tirar de, como comentábamos, a tirar de toda esta propaganda, a hacer un gasto masivo, millonario, en propaganda de cara a intentar en las elecciones generales de 2023, que cuanto más se pospongan por su parte mejor, intentar revertir la situación. ¿De cómo? Pues algunos nos tememos lo peor, al calor de lo que sucedió en las elecciones de la Comunidad de Madrid en 2021, donde se vio una ministra posar con una carta y una navaja, ¿no?, que supuestamente había llegado hasta su domicilio. Es decir, se auguran unas elecciones que se pospondrán lo máximo posible, quizá a finales de 2023, principios de 2024, y en la que la propaganda jugará un papel fundamental, no las propuestas, desde luego. Pues muchísimas gracias, Marcos Ondarra, periodista de The Objective y colaborador de esta casa. Hasta luego. Un placer.